buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra clase de corrosión, ¿verdad? Y estábamos viendo los efectos de las variables o los elementos que hay que tomar en cuenta para entender los mecanismos del proceso corrosivo. Y uno de los efectos que hay que tomar en cuenta es cuando tenemos unidos o en contacto dos metales diferentes. Cuando esos dos metales diferentes desde el punto de vista termodinámico o desde el punto de vista del potencial estándar de reducción o de oxidación son muy diferentes, con una diferencia mayor a 50 milivoltios, el sistema es proclive a que ocurra la corrosión galvánica, ¿sí? Porque uno de esos metales, el menos noble, se va a comportar como ánodo. El menos noble es el que tiene mayor susceptibilidad a corroerse. Y el más noble se va a comportar como cátodo o el que tiene menos susceptibilidad de corroerse. Para entender eso, existen las tablas de potenciales estándar de reducción que se ordenan de mayor a menor dependiendo de ese potencial estándar, que es un potencial termodinámico que depende exclusivamente de la reacción, de la temperatura y del sistema, y se ordena de mayor a menor. Por ejemplo, aquí tenemos la reducción del oro a oro, la reducción del cloro a cloruro, la reducción de oxígeno que ya hemos hablado, ¿sí? La reducción del platino, luego la reducción de los óxidos de hierro, del ácido nítrico, de la plata, el hierro. ¿Sí? A medida que esta reacción tienen menores potenciales de reducción estándar, los que tengan menores potenciales de reducción estándar son los más susceptibles a corroerse, es decir, los que están aquí abajo. ¿Ok? Son los más susceptibles a corroerse. Y los que están aquí arriba son los que son más susceptibles a comportarse como cátodos. ¿Ok? Entonces, cuando uno combina uno de estos dos metales y tienen un potencial estándar, su diferencia es mayor a 50 milivoltios, entonces uno debe entender de que lo más probable es que ocurra una corrosión galvánica. Entonces, veamos este ejemplo. Si yo coloco un ánodo de zinc, ubiquemos el zinc aquí, no veo el potencial estándar, no se me ve aquí, pero el zinc tiene un potencial estándar del menos 0,76, debe ser el que está aquí abajito. Pasa que por la pestaña esta no me deja ver aquí el valor del zinc. El zinc tiene un potencial estándar del menos 0,76. Y si lo pongo en contacto con un cátodo de cobre, metemos al cobre aquí, tiene un potencial de 0,34. El zinc es más noble. Aquí dice que levantó la mano Miguel. ¿Qué pasó, Miguel? A ver, Miguel. Miguel levantó la mano. ¿Qué vas a decir, Miguel? Una profesor que se queda, no sé, se detiene. Esa es la señal porque me cambié los datos y no me ha sacado. A mí me sacó 2 veces de la presentación. Sé cuando la señal es muy baja, pero no me ha sacado desde que estoy con los datos. Entonces, cuando yo combino o pongo en contacto un ánodo de zinc con un cátodo de cobre, el zinc se va a comportar como ánodo porque tiene un potencial de reducción más bajo o negativo y el cobre como cátodo. Si yo aplico la diferencia de potencial, ahora la está levantando Verusca y... Verusca, ¿qué pasó? Profe, lo que pasa es que luego de que dijo que iba a entrar a la reunión por los datos, a mí se me cayó la señal y no sé qué es lo que ha explicado, disculpe. Sí, pero ya no me puedo echar atrás, estamos en vivo y directo, después arreglamos las dudas cuando les dé el derecho de palabra. Recuerde que estamos grabando en vivo y directo. O sea, cuando termine de explicar la lámina, tú harás las preguntas. Esto es así. ¿Me explico? O harás los comentarios para yo retomar la idea. No sé si me entienden. Recuerde que esto dependemos de la comunicación, ¿no? Sí, profe, tranquilo, no hay problema. Vamos a continuar y al finalizar la lámina, yo abro el derecho de palabra para que hagan sus interrogantes. De todas maneras, Verusca, y para todo lo que estoy diciendo, que estoy analizando el efecto de colocar dos metales diferentes en contacto, que tienen un potencial estándar diferente, y que cuando ese potencial estándar diferente sea mayor a 50 milivoltios, lo más probable es que ocurra una corrosión galvánica o bimetálica.
Porque ¿por qué? ¿Cómo produce eso? Si usted coloca un contacto, un ánodo, como el zinc, que tiene un potencial estándar del menos 0,76, con un cátodo de cobre, que tiene un potencial estándar de 0,34, cuando usted calcula la diferencia de potencial delta E, va a ser 0,34 menos 0,76, porque este potencial es negativo. Eso va a dar 1.1 voltios, pues estos son voltios, que en milivoltios sería 1100. O sea, 1100 es mucho más grande que 50 milivoltios. Entonces, cuando usted coloca un ánodo de zinc en contacto con cobre, va a ocurrir una corrosión galvánica, porque el zinc se va como que es el menos noble, se va a comportar como un ánodo, y el cátodo, el cobre, que es el más noble, se va a comportar como cátodo. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Tratar de que esos metales no sean tan distintos cuando necesariamente usted tenga que poner dos metales diferentes. Es decir, que estén lo más cerca posible en esta tabla. Por ejemplo, yo puedo colocar un oro con un platino y la diferencia de potencial es 0,3, ¿verdad? O sea, apenas 0,3. Yo puedo colocar una plata con un hierro y la diferencia de potencial apenas es 0,03. Entonces, cuando eso ocurre, si ellos son termodinámicamente muy iguales, pues no va a ocurrir corrosión galvánica. ¿Okay? Ahorita vamos a hacer otro ejemplo con una pizarra. Pero si son muy disimilares, entonces va a ocurrir la corrosión galvánica. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Verificando los elementos que están en contacto y haciendo una resta de la diferencia de potencial. ¿Ok? ¿Se entendió esto? Ahora sí voy a darle el derecho de palabra para algún comentario o pregunta aquí antes de seguir avanzando. ¿Algún derecho o comentario? Profesor, cuando se refería al más noble, ¿es más o menos susceptible? De nuevo, que no te escuché bien. Ajá. Dígame. Cuando se refiere al material que es noble, al material que es más noble, ¿es más o menos susceptible a corroerse? Ajá. El más noble es el que menos se corroe, el menos susceptible a corroerse, es el que se va a comportar como cátodo. Y ese es el que tiene el potencial más arriba. Ya vamos a hacer unos ejemplos, ¿ok? El más noble se comporta como cátodo, gana los electrones. El menos noble, que es el que está más abajo, se comporta como ánodo, ¿ok? Y es el que se va a corroer. Vamos a hacer unos ejemplos. Aquí el primer ejemplo que les dije fue el zinc con el cobre. Si usted combina zinc, que tiene menos 0,76, con cobre, que tiene 0,34, el menos noble es el que tiene el potencial más bajo, menos 0,76, porque es negativo. Él va a ser el ánodo y el cobre va a ser el cátodo. De hecho, cuando los pone en contacto, da una diferencia de potencial de 1.1 voltios, que eso es 1100, milivoltios. Usted tendrá una alta posibilidad de que tenga corrosión galvánica, donde el zinc se va a oxidar y el cátodo y el cobre va a ser el cátodo. Pues. Veamos otro ejemplo, ¿se entendió? Listo, sí, sí, sí. Ajá. Ahora veamos otro ejemplo. Voy a hacer la manera de pregunta. ¿Qué pasa si yo combino hierro y plata? Véanlo aquí. Hierro y plata. ¿Alguien me puede decir quién va a ser el ánodo y quién va a ser el cátodo? Viendo estos valores. A ver. Pongo en contacto hierro y plata. ¿Quién es el ánodo y quién es el cátodo? El ánodo sería el hierro. Uno solo, y ya el va. cátodo sería el plata. Ya va. Ajá. Uno solo, por favor. El ánodo sería el hierro y el cátodo sería la plata. A ver, ¿por qué? Ajá, ¿quién participó allí? ¿Que no vi el nombre? Berusca, profe. Ajá, Berusca, ¿por qué? Porque la plata tiene menor potencial, se encuentra más arriba en la tabla y eso es lo que quiere decir eso. O sea, mientras más alto está en la tabla significa que es más noble. No, más alto es menos noble. El más alto sí, más noble, el más noble. El más alto es el más noble, por lo tanto es el cátodo la plata y el hierro sería
El ánodo. El ánodo. Muy bien. ¿Qué diferencia de potencial hay entre ellos dos? ¿Cuál sería la diferencia de potencial? De 0,03 voltios. Ajá, en voltios. ¿Eso cuántos milivoltios es? Ay, la conversión sí salí raspada. 0,03 voltios y lo vas a llevar a milivoltios. ¿Qué debes hacer? ¿Cuánto da en milivoltios? 0,03. Vamos a poner aquí la notación aquí. Vamos a improvisar Sería aquí. multiplicarlo por 1000, ¿no? Correcto. Daría 30. Muy bien, daría 30. Entonces, Entonces, no, ajá. porque la diferencia no es mayor a 50. Muy bien. ¿Quién habló ahí? Alexandra. Alexandra, muy bien. Esa diferencia entre la plata y el hierro apenas dio 30 milivoltios, ¿verdad? Porque multiplicó por 1000 lo de los voltios, lo llevó a milivoltios, lo multiplicó por 1000. Y estamos diciendo que para que haya corrosión galvánica, el criterio aproximado es que haya una diferencia de potencial de 50 milivoltios. Y como solamente hay 30, entonces cuando usted pone en contacto hierro con plata, probablemente no tenga corrosión galvánica. Podrá existir otro tipo de corrosión, pero galvánica no. Estamos hablando del efecto que usted tiene que tomar en cuenta cuando coloca dos materiales en contacto de diferente naturaleza. Veamos otro ejemplo. ¿Me escuchan? Veamos otro ejemplo. Usted pone en contacto cobre con hierro. Cobre con hierro. ¿Alguien que me pueda decir quién es el ánodo y quién es el cátodo? El ánodo sería el cobre y el hierro sería el cátodo. Muy bien. El ánodo sería, no, perdón. El ánodo sería de nuevo. Pongo cobre con hierro. ¿Cuál es el ánodo y cuál es el cátodo? El ánodo sería el hierro. ánodo es el hierro y el cátodo Uno solo, por favor. No entendí. el ánodo es el hierro, Ajá. el ánodo y el cátodo es el cobre. Muy bien, porque el ánodo sería el que tiene menor potencial de reducción, ¿verdad? El que está más abajo, tiene menos 0,44. Y el cobre sería el cátodo. ¿Cuánto daría la diferencia de potencial? ¿Cuánto daría la diferencia de potencial entre hierro y cobre? 0,78. ¿Seguro? Te resta 0,44 menos 0,34 da 0,78. Menos 0,30, ajá, 0,40, ajá, 0,78, perfecto. ¿Cuánto es menos 0,78? ¿Cuántos milivoltios son? Multiplique por 1000. 780, ¿correcto? 0,78 voltios. Multiplica por 1000 da 700. Ajá, y eso es mayor. 780. Ajá. Y entonces probablemente ocurra corrosión galvánica cuando ponga hierro con cobre. Sí. Sí, porque esa diferencia es mayor a, y de hecho, es mucho más grande que 50 milivoltios. Entonces, esto es importante verlo a priori, parece sencillo, pero es un criterio que es importante tomar en cuenta cuando usted vaya a colocar dos metales distintos en su infraestructura, porque económicamente, porque sí lo requiere, entonces usted tiene que analizar el efecto galvánico. Esto que estamos analizando es el efecto galvánico, el efecto de poner en contacto dos materiales distintos dentro de la serie electroquímica o de la serie de potenciales estándar de reducción. Ahí hay muchos otros metales, esta es solamente una parte de esa tabla, yo les voy a suministrar una tabla completa donde aparecen los potenciales estándar de reducción de todas las reacciones conocidas y de los materiales conocidos. Ahora, ese es uno de los criterios. No olvidemos que como esto es cinético, las velocidades de redisolución del cátodo, la velocidad de reacción del cátodo es la misma velocidad de reacción en el ánodo. Porque recuerden que los electrones que se pierden en el ánodo son los que se ganan en el cátodo. Esta premisa es siempre importante tenerla en cuenta para analizar qué ocurre en el proceso corrosivo. Entonces, si usted tiene
cátodo con un área muy grande, que es la que recibe los electrones, es como si tuviera una boca grande comiendo electrones. Si usted come mucho, si ese cátodo es de un área muy grande y tiene un ánodo muy pequeña, esta condición de colocar un cátodo grande, que es el que recibe los electrones, con un ánodo pequeño, que es el que lo cede, provoca una corrosión acelerada del ánodo que está presente allí. Es decir, esa es una condición desfavorable. Colocar cátodos grandes con ánodos muy pequeños acelera el proceso corrosivo. ¿Ve? Entonces, por eso que dice Kisi que si el área del cátodo es muy grande en comparación al área anódica, la velocidad de reacción anódica grande se concentra en un área pequeña del ánodo y hace que la velocidad de corrosión sea alta. Entonces, cuando usted tenga ese problema que conecta los dos metales diferentes en contacto, usted trate de evitar esta situación. O sea, si usted no le queda de otra que colocar dos materiales muy diferentes y va a haber corrosión galvánica, entonces trate de colocar un cátodo pequeño con un ánodo muy grande, en lo posible, para que evite el efecto de acelerar la corrosión. ¿Se entiende eso? ¿Se No, entiende? profe. Voy a aplicar nuevamente esto, lo de las áreas. Recuerde siempre que las velocidades de reacción o las velocidades de transferencia de carga en el cátodo son iguales a la del ánodo. Porque recuerde que los electrones que se pierden en el ánodo se transfieren al cátodo. Entonces, si usted tiene un área catódica, tamaño, área metro cuadrado, muy grande, entonces esa área va a estar disponible para aceptar muchos más electrones por unidad de tiempo. Quiere decir que si se pone en contacto un ánodo con un área pequeña con un cátodo de área muy grande, la velocidad de corrosión va a ser mucho más grande. O sea, la velocidad de corrosión es alta. ¿Por qué? Porque va a tener un área catódica recibiendo electrones con mayor facilidad, porque tiene muchas áreas que los recibe. Es como una boca grande que se come los electrones y mientras más esa boca sea más grande, más electrones usted come. Y si usted come más electrones, por decirlo así, usted va a redisolver más rápido la lámina. Sí, porque recuerda que el que lo recibe es el cátodo. ¿Verdad? Si usted tiene un área catódica muy grande y un área anódica muy pequeña, entonces usted va a acelerar el proceso corrosivo. Entonces, cuando usted tenga materiales disimilares que provoquen una corrosión galvánica, o sea, susceptibles a una corrosión galvánica, trate de colocar un cátodo pequeño o una boca pequeña con un ánodo grande. Si usted hace eso, si puede hacerlo, si su proceso se lo permite, entonces usted puede minimizar la velocidad de corrosión. Porque usted no le puede entregar más electrones al cátodo de lo que usted pueda, de lo que él pueda recibir si él tiene un área pequeña con respecto al área del ánodo. Esa sería una de las cosas que usted puede hacer para evitar la redisolución o la corrosión de ese ánodo. Entonces, trate de que la relación entre el cátodo y el ánodo se mantenga lo más baja posible. Que el área del cátodo entre el área del ánodo sea lo más bajo posible. ¿Y cómo logra eso? Para que esto sea bajo esta relación, que el área del cátodo sea pequeña o que el área del ánodo sea muy grande. Si usted hace eso, entonces usted disminuye la velocidad de corrosión. ¿Se entendió eso? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna pregunta o comentario antes de pasar a la otra lámina? O a otra lámina, por favor. ¿Alguna pregunta o comentario? Ajá. ¿Alguna pregunta o comentario? Ninguno. ¿Continuamos? Sí, profesor. Ok. Vamos a ver ahora aquí algunas reglas. Ya entendimos más o menos tenemos claro en qué consiste la velocidad de corrosión. Aquí vamos a ver algunos efectos
algunas normas, algunas reglas generales que se pueden hacer para disminuir o controlar la velocidad de corrosión. Como ya entendemos cómo es que ocurre el proceso corrosivo, cómo es que interviene el electrolito, cómo es que se forman las películas pasipantes, cuál es la reacción anódica, cuáles son las posibles reacciones catódicas, ¿verdad? Cómo es el comportamiento bimetálico de un par galvánico y cómo es el efecto de las áreas con la premisa de que la velocidad de corrosión en el ánodo es igual a la del cátodo. Vamos a ver algunas reglas generales que ya hemos mencionado, pero vamos a ir analizando cada una de ellas. Reglas generales o normas generales o recomendaciones generales para reducir la velocidad de corrosión. Entonces, como dice aquí en la lámina, la prevención de la corrosión tiene como objetivo, ahí dice eliminar, en realidad eso está incorrecto allí, usted no elimina la corrosión, sino que reduce el efecto de una o más variables o una o más condiciones que conducen a la corrosión utilizando las siguientes medidas generales o reglas generales. Entonces, ¿cuáles serían esas reglas generales o medidas generales? Vamos a analizarlas una por una. 1. Seleccione un material que no se corroba en el entorno real. Entonces hay que seleccionar el material más adecuado para ese ambiente. ¿Cómo lo seleccionamos? A ver, ¿cuál sería la herramienta o el concepto o los fundamentos que debo yo utilizar para saber qué material utilizo dependiendo del entorno? Yo sé que todavía no les he dado algunas metodologías, digamos, sistemáticas para determinar qué material se selecciona. Pero de acuerdo a lo que hemos visto, de cómo es un electrolito y cómo es el proceso corrosivo, ¿qué debo ver yo? ¿Qué debo utilizar yo? ¿Qué concepto o fundamento para seleccionar un material? Porque dice, seleccione un material que no se corroba en el entorno real, en el electrolito. A ver, ¿qué debería haber? ¿Quién? ¿Quién está por allí? Pues había que estudiar la concentración del electrolito, ver el oxígeno, si hay dióxido de carbono, todo lo que influye a que se dé la corrosión, ¿no? Ajá, por supuesto. Entonces, estudio el ambiente. Ajá, pero eso es suficiente Exacto. para saber, por supuesto, estudio el ambiente, el pH, concentración, qué especies están presentes allí. Muy bien. Ahora, ¿cómo sé yo el material que debo colocar allí? ¿Cómo sé si es hierro, si es cobre, si es aluminio, si es una aleación? ¿Qué otra cosa debo ver? La Ese sería, diferencia de potencial muy podemos bien. ver. El potencial donde él se corroe. Y el gráfico que yo mencioné de potencial y pH, ¿cómo se llama entonces? Muy bien, veo el potencial donde se corroe o el cambio de energía libre donde haya la reacción electroquímica, perfecto. Y veo las condiciones ambientales. No sé si se acuerda cuando empezamos esta clase que les presenté un diagrama como este, que le dije que se llama diagrama de Pourbet, donde veo el potencial, que el potencial está asociado a la energía libre de Gibbs de la reacción, y veo el pH que está asociado al electrolito como lo explica su compañera. Entonces, ¿qué debo hacer? De acuerdo a ese potencial y a ese pH, veo en qué zona está. Por ejemplo, si el pH aquí es 4 y el potencial es 0,8, yo no puedo colocar hierro en ese ambiente. ¿Por qué? Porque si ves el hierro, que es este diagrama, aquí dice que el hierro se corroe a hierro más 2. O sea que si yo tengo un ambiente con pH 2 y tengo un potencial, que es la energía de libre de Gibbs de 0,8, yo no puedo colocar hierro ahí. Podré colocar otra cosa, no sé, después vamos a ver esos diagramas uno por uno de diferentes materiales. Pero hierro no puedo colocarlo allí porque ya el diagrama de Pourbet, que es como dice tu amiga, no lo dijo directamente, pero sí lo señaló, yo debo analizar las condiciones del entorno del electrolito, concentración, especies disueltas, etcétera, etcétera, efectos en el tiempo, cambios dinámicos. Y otro que me tengo que preguntar, si en esa condición el material que yo coloque sufre un proceso corrosivo, es decir, sufre una reacción electroquímica, tiene un potencial en el cual él se corroa, entonces con este gráfico yo pudiese tener una primera aproximación de cómo selecciono un material. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta o comentario? Sí, profesor. Ok.
Otro comentario, nos queda 1 minuto para este primer contacto. Vamos a continuar. Se vuelven a ingresar a esta misma sala a lo que nos termine la... Seguramente él va a detener la presentación, él va a grabar esta primera mitad de clase y después grabaremos la otra parte, ¿ok? Entonces, la primera es seleccione un material adecuado que no se corroa en el electrolito. Y para eso necesito saber qué condiciones tiene el electrolito y cuáles son las propiedades físico-químicas y termodinámicas, en este caso el potencial del material que voy a colocar ahí. Entonces lo verifico a primera vista o a priori con el diagrama de Purger. Lo otro, y lo vamos a continuar en la siguiente ingreso, es cambiando el entorno. Pero ¿cómo cambio el entorno? ¿Qué pudiese yo cambiar del electrolito? Bueno, remover oxígeno o agregar algunos químicos anticorrosivos inhibidores. Ya vamos a ampliar eso. No todo el tiempo puedo cambiar el entorno. Yo puedo remover oxígeno. ¿Cómo lo hago? Yo puedo agregar algunos inhibidores, con algunos inhibidores anticorrosivos, dependiendo de la magnitud de mi sistema. Entonces vamos a discutir esa segunda regla o esa segunda medida en la próxima conexión.